Bienvenidos de vuelta a su canal de dramas turcos, el único lugar donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Y hoy agárrense que vienen curvas. Porque tenemos un plato fuerte que servirles, uno que involucra a dos de los nombres más queridos de la televisión turca, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Hoy vamos a desentrañar un drama que ha estado cocinándose a fuego lento, un drama que mezcla venganza, sorpresas inesperadas, y como no podría ser de otra manera, mucho pero mucho chisme jugoso. Así que prepárense una buena taza de café, acomódense en el sofá, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este escándalo, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al tanto de todos los salseos turcos, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los amo. Ahora sí, vamos al lío. Como ya saben, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Él, conocido por su porte elegante, su mirada penetrante y su talento innegable. Ella, una actriz carismática con una sonrisa que ilumina la pantalla y una capacidad camaleónica para transformarse en cualquier personaje. Ambos, juntos o por separado, son garantía de éxito. Pero detrás de las cámaras, detrás de los flashes y las alfombras rojas, la vida de las celebridades a menudo está llena de secretos y rencillas. Y hoy vamos a explorar una de esas historias ocultas, una historia que, según nuestras fuentes, involucra una posible venganza orquestada por Serkan Ayolu contra, agarraos fuerte, Özge Gürel. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Lo sé. Están tan sorprendidos como nosotros cuando nos llegó esta información. Pero créanme, tenemos pruebas, tenemos indicios y tenemos un montón de chismes jugosos que compartir con ustedes. Para entender este drama, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a los inicios de sus carreras. Ambos, como muchos actores jóvenes, lucharon por hacerse un nombre en la competitiva industria del entretenimiento turco. Se presentaban a castings, aceptaban pequeños papeles, y soñaban con el día en que finalmente alcanzarían el estrellato. Y al parecer, en ese camino, hubo un incidente que dejó una profunda cicatriz en Serkan. Según nuestras fuentes, durante un casting para una importante telenovela, Özge, sin saberlo, habría robado el papel que Serkan ansiaba con todas sus fuerzas. Al parecer, la química entre Özge y el director fue innegable, y su interpretación cautivó a todos los presentes. Serkan, por su parte, no logró conectar con el personaje y, lamentablemente, fue descartado. En ese momento Serkan, según nos cuentan, sintió una mezcla de decepción, frustración y sí, un poco de resentimiento hacia Özge. No era una enemistad declarada, pero sí una espinita clavada en el corazón. Un sentimiento de injusticia que con el tiempo se habría transformado en algo más oscuro, la semilla de la venganza. Ahora avancemos rápidamente hasta el presente. Tanto Serkan como Özge han logrado alcanzar el éxito que tanto anhelaban. Él protagonizando telenovelas de gran éxito, convirtiéndose en un ídolo para miles de fans. Ella, consagrada como una de las actrices más versátiles y queridas de Turquía. Pero, ¿qué pasa cuando el destino vuelve a juntar a estas dos estrellas? ¿Qué pasa cuando Serkan tiene la oportunidad de devolver el favor a Özge? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Recientemente ambos fueron seleccionados para protagonizar una nueva y ambiciosa producción televisiva, una telenovela que promete ser el próximo gran éxito de la temporada. Al principio, todo parecía normal. Ambos se mostraron profesionales y amables durante las primeras reuniones y lecturas de guión. Pero según nuestras fuentes, detrás de esa fachada de cordialidad, Serkan estaría tramando su venganza. Aprovechando su creciente popularidad e influencia en la industria, Serkan habría comenzado a manipular sutilmente la situación para perjudicar a Özge. ¿Cómo? Pues aquí es donde entra el chisme jugoso. Al parecer, Serkan habría convencido a los guionistas de modificar algunas escenas, dando más protagonismo a su personaje y restando importancia al de Özge. También habría influido en la elección del director, asegurándose de que éste favoreciera su interpretación y menospreciara la de su compañera. Pero la cosa no termina ahí. Serkan también habría utilizado sus contactos en los medios para difundir rumores negativos sobre Özge, socavando su imagen pública y creando tensiones en el set de grabación. Obviamente Özge no se ha quedado de brazos cruzados.
Según nuestras fuentes, la actriz se ha dado cuenta de las artimañas de Serkan y está dispuesta a defender su posición y su talento. Se dice que ha tenido fuertes discusiones con los guionistas y el director, exigiendo que se respete su personaje y su trabajo. La situación en el set de grabación es, como se podrán imaginar, bastante tensa. Los rumores de rivalidad y sabotaje son cada vez más fuertes, y la prensa rosa turca está siguiendo cada uno de sus movimientos. Pero, ¿cuál es el objetivo final de Serkan? ¿Qué busca realmente con esta venganza? ¿Simplemente quiere humillar a Özge y demostrar que es superior a ella? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Algunos creen que Serkan en realidad está enamorado de Özge y que esta es su forma retorcida de llamar su atención. Otros piensan que simplemente está obsesionado con el éxito y que ve a Özge como una amenaza para su carrera. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este drama está lejos de terminar. La telenovela aún no se ha estrenado, y ya está generando una gran expectación mediática. Todos están ansiosos por ver cómo se desarrollará esta historia tanto dentro como fuera de la pantalla. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contarles todos los detalles. Seguiremos investigando, recopilando información y destapando todos los secretos de este culebrón turco que promete dar mucho de qué hablar. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que esta historia se basa en rumores y especulaciones. No podemos confirmar al 100% que Serkan esté realmente vengándose de Özge, pero sí tenemos pruebas de que existe una fuerte rivalidad entre ellos y que la situación en el set de grabación es bastante tensa. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el mundo del espectáculo turco está lleno de dramas, secretos y rencillas. Y que nosotros, su canal de chismes favorito, estaremos aquí para contarles todo. Así que en resumen, hoy les hemos presentado un drama jugoso que involucra a Serkan Ayolu y Özge Gürel. Un drama que mezcla venganza, rivalidad y, como no podría ser de otra manera, mucho chisme. Les hemos contado cómo supuestamente Serkan estaría intentando vengarse de Özge por un incidente ocurrido en el pasado. Y les hemos mostrado cómo la situación en el set de grabación es cada vez más tensa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Nos encanta compartir con ustedes todas estas exclusivas y mantenerlos al tanto de los últimos salseos turcos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Serkan está realmente vengándose de Özge? ¿O creen que se trata de una simple rivalidad profesional? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de irme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este chisme con todos sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo. Los amo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y dramas turcos. Hasta la próxima. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, mis chismosos. Porque esto no acaba aquí. Después de la bomba que les acabamos de soltar, hemos seguido investigando como sabuesos hambrientos, y hemos encontrado más detalles que les van a dejar con la boca abierta. Prepárense porque la trama se complica y se vuelve aún más jugosa. Volvamos un poco al pasado, a ese casting fatídico que, según nuestras fuentes, desencadenó toda esta vendetta. La telenovela en cuestión se llamaba Aşk Rüzgar, y era una producción de alto presupuesto que prometía lanzar al estrellato a sus protagonistas. El papel por el que Serkan y Özge competían era el de Demir, un joven heredero atormentado por un secreto familiar, un personaje complejo y lleno de matices. Según lo que hemos averiguado, Serkan se preparó a conciencia para el casting. Se sumergió en el personaje, estudió el guión hasta la saciedad y se esforzó por conectar con la psicología de Demir. Estaba convencido de que era el papel perfecto para él, la oportunidad que había estado esperando para demostrar su talento y alcanzar la fama. Pero como ya saben, el destino tenía otros planes. Özge, que también aspiraba al papel, llegó al casting con una energía arrolladora y una frescura que cautivó al director y a los productores. Su interpretación de Demir fue diferente a la de Serkan, menos intensa pero más natural y carismática. Al parecer, Özge logró transmitir la vulnerabilidad del personaje de una manera que Serkan no pudo. Aunque Serkan era considerado un actor más serio y formal, Özge tenía un no sé qué que la hacía brillar ante las cámaras.
Esa chispa, esa conexión con el público, fue lo que finalmente le valió el papel de Demir. El día que se anunciaron los resultados del casting, Serkan quedó devastado. Se sintió humillado y traicionado. No podía entender cómo Özge, una actriz que él consideraba menos talentosa que él, le había arrebatado la oportunidad de su vida. En los días siguientes, Serkan se sumió en una profunda depresión. Dejó de asistir a castings, se encerró en su casa y evitó el contacto con sus amigos y familiares. Se sentía como un fracasado, un don nadie. Sin embargo, con el tiempo, Serkan logró superar su decepción. Decidió que no iba a dejar que ese revés lo definiera. Se propuso trabajar más duro que nunca, perfeccionar sus habilidades y demostrarle a todos, y especialmente a Özge, que era un actor de primer nivel. A partir de ese momento Serkan se convirtió en un perfeccionista obsesivo. Se matriculó en clases de actuación, estudió interpretación con los mejores profesores y se dedicó por completo a su carrera. Estaba decidido a alcanzar el éxito, no solo por él mismo, sino también para demostrarle a Özge que se había equivocado al no elegirlo. Y poco a poco Serkan fue logrando sus objetivos. Empezó a conseguir pequeños papeles en telenovelas y series de televisión. Su talento y su dedicación llamaron la atención de los productores y directores, que empezaron a confiar en él para papeles más importantes. Con cada nuevo proyecto, Serkan iba ganando confianza y experiencia. Su nombre empezó a sonar con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Y finalmente llegó su gran oportunidad, protagonizar una telenovela de gran éxito que lo catapultó a la fama. Mientras tanto, la carrera de Özge también despegaba. Tras su papel en Aşk Rüzgar, se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Protagonizó varias telenovelas y películas que fueron un éxito de taquilla. Su carisma y su talento la convirtieron en una ídolo para miles de fans. A pesar de sus caminos separados, Serkan y Özge nunca olvidaron aquel casting fatídico. La rivalidad entre ellos seguía latente, alimentada por los rumores y las especulaciones de la prensa rosa. Y ahora, años después, el destino ha vuelto a unirlos en esta nueva y ambiciosa producción televisiva. Una oportunidad para que Serkan, según nuestras fuentes, finalmente lleve a cabo su venganza. Pero ¿cómo está llevando a cabo Serkan su plan? ¿Qué tipo de tácticas está utilizando para perjudicar a Özge? Aquí es donde la información que hemos recopilado se vuelve aún más explosiva. Según lo que hemos podido averiguar, Serkan está utilizando su influencia en la producción para manipular el guión y favorecer su personaje. Ha convencido a los guionistas de que añadan escenas que le permitan lucirse y mostrar su talento, mientras que al mismo tiempo han reducido la importancia del personaje de Özge. Además, Serkan ha influido en la elección del director, asegurándose de que éste sea una persona que admire su trabajo y que esté dispuesta a seguir sus indicaciones. El director, al parecer, está priorizando las escenas de Serkan y dedicando menos tiempo y atención a las de Özge. Pero la cosa no termina ahí. Serkan también estaría utilizando sus contactos en los medios para difundir rumores negativos sobre Özge. Ha filtrado información falsa sobre su comportamiento en el set de grabación, su supuesta falta de profesionalidad y sus exigencias desmedidas. Estos rumores, obviamente, están dañando la imagen pública de Özge y creando tensiones entre ella y el resto del equipo. Özge, por su parte, no se ha quedado callada ante estas maniobras. Se ha dado cuenta de lo que Serkan está tramando y está dispuesta a defender su posición y su talento. Ha tenido fuertes discusiones con los guionistas y el director, exigiendo que se respete su personaje y su trabajo. La situación en el set de grabación es cada vez más tensa. Los rumores de rivalidad y sabotaje son el pan de cada día. Los actores y el equipo técnico están divididos entre los que apoyan a Serkan y los que apoyan a Özge. La prensa rosa turca está siguiendo de cerca cada uno de los movimientos de Serkan y Özge. Los paparazzi están apostados a las puertas del estudio de grabación, esperando captar una imagen o un comentario que confirme los rumores de rivalidad. Pero ¿cómo se siente Özge ante toda esta situación? ¿Está sufriendo por las artimañas de Serkan? ¿O está decidida a plantarle cara y demostrarle que no se va a dejar pisotear? Según nuestras fuentes, Özge está muy dolida por el comportamiento de Serkan. Se siente traicionada y decepcionada. No esperaba que él fuera capaz de llegar tan lejos para vengarse de ella. Sin embargo, Özge también es una mujer fuerte y decidida. No está dispuesta a rendirse ante las dificultades.
Está decidida a luchar por su personaje y por su carrera. Se dice que Ozge ha contratado a un nuevo representante y a un equipo de relaciones públicas para que la ayuden a contrarrestar los rumores negativos y a mejorar su imagen pública. También está trabajando duro en su interpretación, esforzándose por superar las expectativas y demostrar su talento. La batalla entre Serkan y Ozge está lejos de terminar. La telenovela aún no se ha estrenado, y ya está generando una gran expectación mediática. Todos están ansiosos por ver cómo se desarrollará esta historia tanto dentro como fuera de la pantalla. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contarles todos los detalles. Seguiremos investigando, recopilando información y destapando todos los secretos de este culebrón turco que promete dar mucho de qué hablar. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que esta historia se basa en rumores y especulaciones. No podemos confirmar al 100% que Serkan esté realmente vengándose de Ozge, pero sí tenemos pruebas de que existe una fuerte rivalidad entre ellos y que la situación en el set de grabación es bastante tensa. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el mundo del espectáculo turco está lleno de dramas, secretos y rencillas. Y que nosotros, su canal de chismes favorito, estaremos aquí para contarles todo. Así que, mis queridos chismosos, manténganse sintonizados. Porque esta historia tiene muchos más capítulos por delante. Y nosotros estaremos aquí para narrarles cada uno de ellos, con nuestro estilo único y nuestro amor por el chisme jugoso. Hasta la próxima.